Como te decía, el tema de hoy se llama Eutico, el sueño espiritual. Y una de las cosas que de alguna manera me ha sucedido a mí como predicador, porque vamos a hablar un poco sobre este sueño, es de que cuando predicamos muchas veces, a algunos se nos duermen. A mí me ha tocado que ir a predicar a muchos lados. He estado con muchas personas, pocas personas, células familiares, pero he notado que en algunas oportunidades algunos empiezan a dormirse. Y yo creo que tal vez no hay predicador o no hay pastor que le haya sucedido eso. Posiblemente solamente al Señor Jesucristo no se le dormía la gente. Pero vamos a ver una historia en donde un hermanito que se llamaba Eutico se durmió en una prédica. ¿Y quién estaba predicando? Pues nada más y nada menos que Pablo. Y es una historia bien preciosa, pero que de alguna manera también nos va a arrojar mucha luz, porque tiene que ver con nosotros, y ya vas a ver tú qué enseñanza tan preciosa nos va a regalar Dios en medio de todo esto. Pero una de las cosas que yo le he dicho a las personas que se duermen en el culto, fíjate bien, no es porque estén desinteresadas, no es porque estén aburridas, no es porque no quieran oír la palabra de Dios, no. Fíjate que en medio de nuestra congregación hay muchos que trabajan turnos, les toca que desvelarse toda la noche, les toca que trabajar duro, trabajan muchas veces en la portuaria o en empresas que prestan servicio en la portuaria, y cuando vienen sin dormir, vienen cansados, trabajados. ¿Y sabes qué es lo que yo les he dicho? Que prefiero que vengan y que se me queden dormidos aquí a que no vengan y que se queden en sus respectivas casas. Y parecerá ser algo complicado, pero es un sacrificio, fíjate bien, que las personas hacen en venir al templo a adorar a Dios en medio de ese cansancio, del desvelo y todo. Y se podría decir de que no es raro que algunos cristianos se duerman en medio de una prédica. Es hasta cierto punto normal. Lo que sí no es normal es que el mismo cristiano se esté durmiendo siempre en la prédica, porque entonces ahí sí ya es una situación que definitivamente no está bien. Pero vamos a ir a la Biblia y vamos a ver una historia bien preciosa que le sucedió a Pablo, y te voy a llevar entonces al libro de los Hechos en el capítulo 20, y dice así la palabra en el versículo 7: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Bueno, aquí tenemos una situación. Tenemos que Eutico, pues definitivamente no iba preparado, y tal vez le sucedió lo mismo que a algunos miembros de nuestra congregación, que le tocó turno en la noche, o estaba desvelado, o estaba muy cansado, qué sé yo. Pero como Pablo
alargó su discurso hasta la medianoche. Él estaba sentado en una ventana y ese edificio tenía 3 niveles. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, simplemente Eutico se durmió, se fue para atrás, fíjate bien, se vino desde el 3er nivel y cayó muerto. Así es como dice la palabra de Dios, cayó muerto. Y se puede decir de que fue una situación extraordinaria. ¿Por qué? Porque se interrumpió el culto, la gente se alarmó, ya te puedes imaginar tú los familiares de él, su esposa, sus hijos, alarmados de que se había venido desde el 3er nivel y que había caído muerto. Fue una catástrofe. Pero aquí es donde nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar en medio de todo esto. Yo sé que todos hemos sentido, por ejemplo, el deseo de quedarnos dormidos donde no debemos dormir. Por ejemplo, yo me recuerdo bien que antes que viajaba mucho para la capital por carro, el cansancio, el desvelo, el estar manejando en la madrugada, muchas veces cabeceé, fíjate bien, y en la ruta se han dado tantos accidentes, se han muerto tanta gente, familias completas. ¿Por qué? Porque alguien se durmió donde no debía. Y yo creo que a todos nos ha sucedido que hemos cabeceado. Por lo general, cuando cabeceamos por el sueño, es porque nos estamos quedando dormidos en un lugar en donde no debemos de dormir y empezamos a pelear con ese sueño. Y entonces a eso se le llama el estado de somnolencia. Y entonces uno no está ni dormido, pero tampoco está despierto. Al final muchas veces el sueño lo vence a uno y uno termina, ¿por qué? Por roncar. Pero esta situación viene a reflejarse en cada uno, porque yo creo que todos hemos experimentado eso, que hemos sentido un deseo de dormir, pero por el lugar donde se está, quizás es el trabajo, quizás es un carro, en la calle, no se puede. Pero fíjate que cuando una persona tiene un sueño pesado, bueno, primero empieza a sentir un cansancio extremo, empieza a sentirse somnoliento, empieza a cabecear, la temperatura del cuerpo baja, fíjate bien, y ya se va poniendo más frío, empieza a cerrar los ojos, así es, y empezamos a dejar de percibir nuestro ambiente, así es, nos ponemos como insensibles y luego dejamos de notar las cosas importantes y empezamos a acomodar nuestro cuerpo. A veces acomodamos la cabeza, acomodamos el hombro por ahí y al final dormimos. Fíjate bien que Eutico, para que él se haya quedado dormido y que se haya venido desde el 3er piso y que se haya muerto, Eutico tuvo que haber pasado por todo ese proceso. Se me estaba olvidando algo tan importante. ¿Sabes qué fue lo que hizo él antes de quedarse dormido? Empezó a bostezar. Y el sueño, tú sabes que es algo que se pega. Y lo más probable es que quizás había alguien a la par, que quizás no se cayó porque no estaba sentado en la ventana, pero quizás alguien que estaba a la par de él comenzó a bostezar. Y a bostezar, y a bostezar. El sueño se lo pegó a él, pero como él estaba en un mal lugar, en donde no debía quedarse dormido, fue él el que pagó las consecuencias de haber aceptado ese sueño. Y entonces se puede decir que Eutico pasó por todo ese proceso, empezó a bostezar,
empezó a relajarse, a acomodarse, empezó a cabecear, empezó a cerrar sus ojos y posiblemente hasta se echó una subana roncada en esa ventana y al final se aguadó, ¿verdad? Y resultó muriendo. O sea, a él le resultó en muerte el que se haya dormido. Pero también nosotros podemos encontrar que el sueño espiritual, fíjate bien, es exactamente igual que el sueño natural. ¿Por qué? Porque las personas, los cristianos, porque ahorita ya estoy hablando con los cristianos, cuando empieza a venir ese sueño espiritual, empieza a venir un cansancio, fíjate bien, que de alguna forma como que ya no nos interesan las cosas que nos interesaban antes. Posiblemente ya no tenemos el mismo deseo de orar, ya no tenemos el mismo deseo de leer la palabra de Dios, de instruirnos. Contigo parece que no te está sucediendo porque estás conectado hoy recibiendo la palabra de Dios, pero hay quienes que podrían empezar a comenzar con ese sueño espiritual. Ya te dije que cuando uno se queda dormido, no se queda dormido como que se desmayó, no, es un proceso, ¿verdad? En donde la persona tiene que ir de alguna forma avanzando hasta que al final la persona se queda dormida. Y con el sueño espiritual es exactamente igual. Es un proceso hacia abajo. Eutico se cayó desde el tercer nivel hacia abajo y el sueño espiritual es hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya no tienen la misma pasión, el mismo amor que tenían al principio, sino que ahora ya están más fríos. Y ya te dije que la temperatura del cuerpo también baja y la temperatura espiritual también baja y se ponen un poquito más fríos y ya no les gusta congregarse o andan buscando pretextos para no congregarse, para no servir. Y entonces aquí es donde nosotros deberíamos de empezar a evaluarnos y a examinarnos a nosotros mismos si nosotros no estamos caminando en ese proceso de sueño espiritual. ¿Por qué? Porque una persona, fíjate bien, cuando empieza a cabecear, como que se despierta, fíjate bien, y se da cuenta que se está quedando dormida. Pero ¿sabes qué? Así como el sueño natural es una tentación tan grande, mira, es tan rico ese tipo de sueño, porque es delicioso, que uno se deja vencer. Y entonces con el sueño espiritual es exactamente lo mismo, es una tentación. El que de alguna forma nosotros vayamos a darle gusto ¿a qué? A nuestra carne, a nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nuestra carne no quiere saber nada de Dios. Nuestra carne no quiere sentarse 30, 40, 50 minutos para oír al pastor Max a través del Facebook todos los días. Y yo sé que ustedes están venciendo la carne, están crucificando la carne, ustedes están poniendo al hombre viejo en su lugar y están de alguna forma imponiendo esa nueva naturaleza. Pero fíjate bien, con el sueño espiritual es una tentación que viene y muchas veces nosotros no tenemos siempre la misma fortaleza. Y aquí es como yo te decía, no es de que uno se quede dormido en un acto, no, es un proceso. Pero aquí es donde tú tienes que evaluarte, fíjate bien, si tu vida espiritual se está enfriando. Si tú estás transitando ya por ese proceso de sueño espiritual. ¿Por qué? Porque así como Eutico, que cayó del tercer piso y se murió, este proceso nos puede
llevar a una situación en donde vamos a estar después lamentando consecuencias. ¿Por qué? Porque nos perdemos de un montón de bendiciones que el Señor tiene. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos evaluar nuestra vida. Ya te he mencionado en otras oportunidades, nosotros no somos quienes vamos a estar evaluando a otros para juzgarlos, para condenar, no, sino que nosotros vamos a estar primero viéndonos a nosotros mismos, examinándonos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para ver si nosotros ya no tenemos ese cabeceo espiritual, que los ojos se nos están cerrando. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no tenemos la misma vista de Dios, sino que ya estamos viendo todo con ojos naturales. Y entonces aquí es bien importante que nosotros podamos evaluarnos para saber si no estamos ya, así como Eutico, siendo vencidos por ese sueño espiritual. Y no solamente por la falta de oración, la falta de la lectura de la palabra de Dios o que no te quieras conectar, no, sino que hay otras cosas que quizás nuestras conductas, fíjate bien, o vamos a decirlo así, nuestras actitudes nos van a revelar, ¿verdad? Por ejemplo, si tú eres muy fácil para que tú te enojes, para que tú puedas entrar en ira, para que te puedas meter en un pleito de palabras. Quizás no te estoy diciendo que te vas a agarrar a golpes, pero a veces es una mala respuesta, a veces uno está quejándose, está alegando, rezongando, y está de alguna forma en esa contienda, en esa riña. Hay quienes hasta gritan, hay quienes hasta insultan, hay quienes que también tienen malos pensamientos cuando los ofenden y les dan ganas como de quererse vengar. Todo eso, lo que nos dice es que hay un sueño espiritual que nos está afectando ahí, y todo lo que esté alimentando nuestra carne, todo lo que esté alimentando nuestra vieja naturaleza y que nos esté llevando, fíjate bien, a que obremos a través de la carne, eso lo que nos va a decir es que el sueño espiritual ya está afectando ahí. Hay quienes, fíjate bien, que quizás su situación no tiene que ver con nada de lo que yo te acabo de decir, pero hay quienes que ahorita están llenos de temores, están llenos de inseguridades, están llenos de miedos, están llenos de angustia por la misma situación que se ha dado. Ahorita esto se ha prestado, fíjate bien, para que aquellos que no han puesto su confianza realmente en Dios, ahorita se sientan inseguros, amenazados. Todo eso es evidencia de que hay un sueño que nos está afectando. Hay un sueño espiritual que ya comenzó a querer afectar nuestra vida. Y entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que despertarnos, tenemos que estar alertas. ¿Para qué? Para no caer en la trampa esa, fíjate bien, de estar en una condición que no refleje la vida espiritual que Dios quiere que podamos tener cada uno. Entonces, hoy leí una noticia en donde hay muchas denuncias, así como lo oyes, de maltrato intrafamiliar. Ahorita que las familias están reunidas, que están mucho tiempo juntos, quizás nunca había pasado tanto tiempo el esposo con su esposa y con sus hijos recluidos a causa de la pandemia esta. Y hay quienes que por la misma situación, y te estoy hablando de cristianos, no vamos a hablar de gente que no es cristiana, estoy hablando de gente cristiana, que por la misma situación de que este sueño espiritual ya empezó a atacar, están aflorando todas las obras de la carne.
Y las obras de la carne, ¿cuáles son? Son pleitos, riñas, griterías, divisiones, disensiones, malas palabras, enojos, amargura. O sea, todo eso se está viendo hoy dentro de los hogares, y ahora quizás no hay tanto muerto, pero sí hay mucha denuncia, fíjate bien, de que hay maltrato intrafamiliar. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Si eso se está dando dentro de una familia cristiana, definitivamente hay sueño espiritual ahí. Y nosotros no debemos de perder de vista que esta misma situación que está ocurriendo, para que no nos estemos congregando, a algunos cristianos sí les está afectando mucho. A algunos cristianos es como que si les pusieron su dosis de anestesia, y entonces están adormitados y están, fíjate bien, a punto de caerse de ese tercer nivel, como le sucedió a Eutico, y caer muerto. Y entonces aquí es donde la palabra de Dios dice en Romanos 13:11, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjate bien, esto se lo están diciendo a cristianos, no se lo está diciendo a gente que no conoce a Cristo. Dios te lo dice a ti, que ahora es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay mucha iglesia, hay mucho cristiano que quizás no está como Eutico tirado en el suelo muerto, pero está bostezando, está cerrando sus ojos, está cabeceando, está perdiendo la perspectiva de qué es lo más importante para Dios. Y entonces están vivos, pero como zombies. Están vivos, pero no tienen una conciencia clara de qué es lo que quiere Dios para sus vidas y qué es lo que quiere Dios para la iglesia. Y entonces este sueño espiritual está atacando a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros podamos estar despiertos, que nos podamos despabilar. Y aquí es en donde Dios utiliza muchas cosas, fíjate bien, para despabilarnos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos suceda como lo que le sucedió a Eutico, que se cayó y se murió. Ahora, quiero también traerte a una verdad en medio de toda esta historia trágica. Fíjate que cómo era de Eutico, tan, vamos a decirlo así, desventurado, así, desventurado, que ese lugar estaba lleno de gente, estaba lleno de cristianos, fíjate bien, y ni uno solo se pudo percatar que él tenía sueño. Ni uno solo se pudo percatar de que estaba cabeceando, que estaba en una ventana y que se quedaba dormido ahí, se iba a ir para abajo y se iba a morir. Ni uno de los que estaba ahí se dio cuenta que Eutico estaba en un riesgo mortal. Y voy a ir más allá. Posiblemente sí hubieron algunos que se dieron cuenta que Eutico estaba cabeceando, se estaba quedando dormido y que sí estaba en riesgo de caerse y de morirse, pero ¿sabes qué? No les importó. Y entonces nosotros primero tenemos la responsabilidad delante de Dios, porque Dios nos ha hecho responsables a nosotros de estar velando por nuestros hermanos, no para ser jueces, no para juzgarlos, no para condenar, sino que ¿para qué? Para levantarnos, para orar por ellos, para fortalecerlos, para consolarlos, para animarlos, para darles palabras de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, fíjate bien, somos responsables ante Dios también por cuidar a aquellos que de alguna manera se están enfriando, por cuidar a aquellos que se están durmiendo,
por velar, fíjate bien, por los que de alguna forma están desanimados, están cansados, están desinteresados, etcétera, etcétera. Y lo peor que nos pueda suceder es que nosotros nos portemos indolentes, indiferentes a alguien que está a punto de morirse y no hacemos nada. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo más probable es que si nosotros nos damos cuenta o no nos damos cuenta, es porque a lo mejor también nosotros estamos ya con un poco de sueño espiritual. Porque alguien que está despierto, alguien que está despabilado, rapidito se da cuenta qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Pero alguien que está adormitado, bueno, simplemente pierde la perspectiva, ¿verdad? Y no sabe realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque su mente ya está embotada, su mente está somnolienta, su mente está más dormida que despierta. Entonces, fíjate que desventurado Eutico, que dentro del ambiente esto, había mucho cristiano. Nadie le fue a decir, mira, quítate de aquí porque veo que te estás durmiendo y si te dormís, aquí te morís. Nadie se preocupó por él o nadie se dio cuenta. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender que Dios te hace a ti responsable, me hace a mí responsable, fíjate bien, de ver a los euticos que están a nuestro alrededor. Primero, tenemos que vernos a nosotros mismos. Yo ya te expliqué, tenemos que evaluar si hay alguna situación que esté afectando nuestra vida espiritual y que no nos esté llevando hacia ese camino de sueño espiritual, que no nos esté llevando a ese camino de bajada. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, pero también tú tienes que ver a tu alrededor si no hay euticos que están desanimados, cansados, no quieren ya oír la palabra de Dios, no quieren oír música, no quieren orar, no quieren adorar, no quieren buscar las cosas eternas. Y es muy fácil darse cuenta cuando alguien está evadiendo la presencia de Dios. Aquí es donde Dios puso el Espíritu Santo en ti para dar palabras de vida, para dar palabras de aliento, para dar palabras de fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque es muy probable que en tu misma casa haya alguien, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, los padres, que ya están de alguna forma con ese sueño espiritual. Pero Dios te ha levantado a ti ahí, en ese lugar, para que tú despiertes a los que están a tu alrededor, para que tú los despabiles, para que no se duerman. Y quiero terminar con una anécdota. Fíjate que los mayas hace alrededor de unos 900,000 años tenían una costumbre. Cuando ellos ponían centinelas para cuidar su imperio, los ponían en diferentes lugares, fíjate bien, alejados de la ciudad. Pero lo que no querían ellos era que los centinelas estos se durmieran, fíjate. Y entonces lo que hacían ellos era que cuando los ponían o los iban a dejar a esos puntos donde ellos tenían que vigilar, soltaban unos 4 o 5 tábanos. Oye bien, soltaban unos 4 o 5 tábanos ahí donde dejaban a estos guardias. Porque los tábanos tienen la peculiaridad de que solamente pican a aquellos que están dormidos, o que están descuidados, o que están cabeceando, o que están a punto de dormirse. Pero a los que están despiertos, apercibidos, no los picaban. Y entonces, si aparecía un guardia picado por un tábano, porque se les inflamaba, rápido lo castigaban. ¿Por qué? Porque se había dormido en el puesto de vigilancia. Entonces, esto viene a la misma situación de que Dios nos ha puesto a nosotros, a ti y a mí,
como tábanos. ¿Para qué? Por si miramos a alguien que está dormido, hay que levantarlo, hay que despertarlo, hay que despabilarlo, fíjate bien, y regresarlo a la vigilia espiritual. Regresarlo a que esté despierto espiritualmente. Entonces Dios quiere que nosotros también cumplamos esa función. Él quiere que también seamos sus tábanos, que podamos nosotros ser gente de ánimo, de aliento, de vida, y que no permitamos que los que están a nuestro alrededor, más si es nuestra propia familia, sea como Eutico, que cayó desde el tercer nivel y cayó muerto. Y aquí es donde Pablo baja, fíjate bien, baja, y es él el quien le da vida nuevamente a él. Y para eso también Dios te dio la autoridad, Dios te dio el poder, Dios puso el Espíritu Santo en ti para que tú des esas palabras de ánimo y que puedas dar vida nuevamente a aquellos que como Eutico han caído del tercer nivel y están ahorita que no quieren orar, no quieren leer la palabra de Dios, no se quieren conectar todos los días a las 8 de la noche, no quieren adorar, no quieren alabar, están indiferentes ante las necesidades que están a su alrededor, están durmiendo el sueño de los santos, están durmiendo ese sueño espiritual. Pero Dios quiere que nos despertemos. Dice en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, aquí Dios nos está pidiendo que nosotros también tengamos esa responsabilidad, y por eso te decía al principio que tenemos que evaluarnos primero a nosotros mismos si no estamos empezando a bostezar, si no estamos empezando a cabecear espiritualmente, porque nadie más que nosotros sabe si ese fuego que hay ahí está ardiendo, si hay esa llama, si hay esa pasión, si hay ese deseo de buscar más de Dios, si hay ese deseo de intimar con Dios, de orar, de platicar con Él, de buscarle en ese lugar secreto. Nadie más que tú sabes hasta dónde está esa pasión por Cristo aún. Por eso es que Dios le dijo a su iglesia, le dijo que debía devolver a su primer amor. ¿Por qué? Porque su amor se había apagado, ya se había enfriado, ya había empezado con ese sueño espiritual. Y pues Dios nos está diciendo que hoy es un tiempo para que nosotros nos despabilemos, es un tiempo para que nos despertemos, que esta situación que ha venido ahorita, que no nos estamos congregando, no venga a ser como el golpe mortal para muchos cristianos, y que se desentiendan completamente de Dios, de la iglesia, que caigan en la trampa de bajar la guardia, de relajarse y decir, bueno, cuando vuelvan a autorizar para que nos congreguemos, entonces ahí voy a buscar de Dios. Ahí voy a empezar a oír la palabra de Dios. Ahí voy a adorar a Dios. Déjame decirte que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque la situación nos dice que cada vez las personas se van enfriando más, hasta que ya no quieren saber absolutamente nada de Dios. Entonces, este es el tiempo, fíjate bien, de probar quiénes somos, de probar quién eres tú. Este es el tiempo en donde se demuestra, fíjate bien, si nosotros realmente somos adoradores. ¿Por qué? Porque el que no nos estemos congregando no quiere decir que no vamos a estar buscando a Dios, no vamos a estar adorando a Dios, no vamos a estar con la misma pasión y el mismo fuego, el mismo interés hacia Dios. Al contrario, este es el tiempo de demostrar que realmente nosotros hemos nacido de nuevo, que somos cristianos, que somos hijos, que somos sacerdotes, que somos ministros de un nuevo pacto, y que
nosotros debemos de mantenernos despiertos espiritualmente. Debemos de mantenernos alertas y no permitir, no ceder que el sueño espiritual venga a nuestra vida. Con esto quiero terminar, quiero orar por aquellos que quizás no han recibido a Cristo, pero que hoy quieren despertarse espiritualmente y que puedan tener esa vida eterna. Pero también quiero orar por si hay alguien que de alguna manera está somnoliento, está cansado ya, está menguado, está de alguna manera aflorando ese sueño espiritual y siente que su vida espiritual va hacia abajo. Bueno, pues este es el tiempo también en que el Señor te habla para que tú puedas despertarte, para que tú puedas apercibirte, para que tú puedas estar alerta, ¿verdad? Velando siempre, para que cuando Él venga nos encuentre velando.